Cuando se me ponchó la llanta en aquel taller olvidado de la Federal X, jamás me pasó por la cabeza que estaba a punto de hallar el tesoro más grande de mi existencia, mi hijo al que llevaba buscando 24 años. Antes de seguir con esta historia, suscríbanse al canal, activen la campanita porque cada día traemos relatos nuevos. Denle like y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. Mi nombre es Atanasio Crisóstomo Mendoza. Tengo 55 años y he sido trailero por más de 3 décadas. Hoy les voy a platicar la historia más increíble de mi vida, el día que Diosito me concedió el regalo más hermoso que podía recibir. Era un viernes de marzo del 2022, como a las 2 de la tarde. Manejaba Mikenworth por la Federal 15, cerca de Magdalena de Quino, Sonora, cuando me pasó algo bien raro. Ustedes saben, después de tantos años en la carretera, uno desarrolla como un sexto sentido para estas cosas, pero aquello fue distinto a todo lo que había vivido antes. Llevaba la carga al corriente, llantas nuevas, tráiler revisado. No había razón para detenerme. Mi ruta ni siquiera cruzaba por esa zona. Normalmente había cambiado mi camino a última hora, sin lógica alguna. Era como si una fuerza invisible jalara mi volante hacia ese lugar específico. De pronto sentí una necesidad inexplicable. Una voz interna nítida como agua de manantial me decía: «Párate en ese taller de ahí adelante». No era mi voz, no era mi pensamiento, era algo que venía de más arriba, de más adentro. Revisé el velocímetro, las llantas, por el retrovisor. Todo estaba perfecto. Aún así, mi mano giró el volante sola. El letrero decía: «Taller Pacheco e Hijos, servicio las 24 horas». Era un taller sencillo de esos que uno encuentra regados por las carreteras mexicanas. Nada especial, nada que llamara la atención. Pero el corazón se me empezó a acelerar cuando estacioné ahí enfrente. Bajé de la cabina e inventé un pretexto cualquiera sobre revisar las llantas traseras. El dueño, un señor de unos 60 años, con las manos encallecidas de quien chambea desde chamaco, me recibió con una sonrisa. «Buenas tardes, trailero. ¿En qué le ayudamos?». Fue entonces cuando lo vi. Un muchacho estaba agachado, metido en un motor de espaldas a mí. Cuando se incorporó y volteó la cara hacia mi dirección, sentí como si el mundo hubiera dejado de girar, como si el tiempo se hubiera regresado 24 años, como si Diosito estuviera susurrándome al oído: «Aquí está la respuesta a tus rezos». El chamaco tendría unos 25 años, moreno como yo, con manos recias de quien conoce la chamba pesada. Pero lo que me llamó la atención, lo que hizo que el corazón casi se me saliera del pecho, fue una pequeña cicatriz en forma de media luna justo en la frente, idéntica a la que yo miraba cada noche en las fotos desgastadas que cargaba en la cartera desde hacía más de 2 décadas. Tadeo. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo. El joven me miró confundido, limpiándose las manos en un trapo manchado de grasa. «Disculpe, señor, ¿nos conocemos?», preguntó con una voz que me puso la piel chinita. Era grave, madura, pero yo reconocía algo ahí, algo que estaba guardado en mi corazón desde 1998. Traté de componerme, pero las manos me temblaban. 24 años buscando, 24 años de noche sin dormir, 24 años rezando de rodillas en el piso frío del tráiler, pidiéndole a Dios una señal que me mostrara dónde estaba mi hijo. «No, perdón, muchacho, es que te me haces parecido a alguien muy especial». Tragué saliva, tratando de controlar la emoción que subía por mi garganta como una ola gigante. «¿Cómo te llamas, mi hijo?» «Tadeo», contestó, y fue como si un rayo me hubiera atravesado el pecho. «Tadeo Pacheco. Trabajo aquí con don Aristo desde los 14 años. Tadeo Pacheco». Ya no era Tadeo Mendoza Solórzano, como decía en el acta de nacimiento que yo traía en la cartera, junto con la foto de un bebé sonriente, con una cicatriz chiquita en la frente. El dueño del taller
Se acercó notando mi nerviosismo. «Todo bien». «Traileró, se ve medio pálido». Yo nomás necesito checar una cosa en la llanta». Tartamudeé caminando hacia la parte trasera del camión para tratar de recomponerme, pero mi mente estaba hecha un caos total. Era posible. Después de tantos años, tantas ciudades, tantas esperanzas frustradas, sería posible que Dios hubiera finalmente escuchado mis oraciones. Me recargué en el remolque y cerré los ojos. «Padre Celestial», murmuré bajito, «si de veras es mi Tadeo, dame fuerzas para saber cómo actuar. Te busqué tanto tiempo, nunca dejé de creer que me ibas a bendecir con este momento». Cuando abrí los ojos, Tadeo estaba parado a mi lado con una expresión preocupada en el rostro. «Seguro que está bien, señor. ¿Quiere un vaso de agua?». Fue en ese momento cuando algo inexplicable sucedió. Mirándole a los ojos, vi algo que reconocí de inmediato. No era solo la cicatriz, no eran solo los rasgos de la cara. Era algo más profundo, más primitivo. Era la mirada de mi hijo, esa misma mirada dulce y curiosa que tenía cuando era apenas un bebé en mis brazos. «Tadeo». Empecé despacio, sintiendo que estaba a punto de cambiar nuestras dos vidas para siempre. «¿Puedo hacerte una pregunta medio rara?». Se notó claramente intrigado. «¿Sabes algo sobre tus papás verdaderos?». La expresión en su cara cambió por completo. Por un segundo vi una sombra de tristeza cruzar sus ojos. «¿Por qué quieres saber eso?», preguntó con la voz un poco más baja. «¿Era ahora o nunca? Dios me había traído hasta aquí por algo». 24 años de búsqueda, 24 años de fe inquebrantable. Todo había convergido hacia este momento exacto, en este taller perdido en medio de Sonora, porque dije, sacando la cartera del bolsillo con manos temblorosas, «Creo que acabo de encontrar la bendición más grande de mi vida». Óiganme bien, necesitan entender cómo empezó todo, para comprender la magnitud de lo que estaba pasando en ese taller. Déjenme llevarlos al año de 1997, cuando yo tenía apenas 31 años y creía que tenía toda la vida planeada. En ese entonces vivía en Tepic, Nayarit, en una casita humilde pero llena de cariño. Estaba casado con Remedios Solórzano, una mujer preciosa, de pelo chino y sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Nos conocimos en las fiestas patronales de la iglesia en 1995 y fue amor a primera vista. Ella tenía apenas 23 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en el IMS y soñaba con tener una familia grande. Yo ya era trailero desde hacía algunos años. Había comprado mi primer camión usado con mucho sacrificio. Era un Internacional viejo y destartalado, pero me daba para comer. En aquel tiempo, el flete todavía pagaba bien y lograba sacar una lana decente rodando entre Nayarit, Jalisco y Sinaloa. En septiembre de 1997, nuestra vida cambió por completo. Remedios dio a luz a Tadeo, y les puedo jurar, sin temor a mentir, que nunca sentí una felicidad tan completa como cuando cargué a ese bebito en brazos por primera vez. Era perfecto, con ojitos despiertos y una fuerza impresionante para alguien tan chiquito. Me acuerdo como si fuera ayer del accidente que marcó a Tadeo para siempre. Tenía apenas 8 meses. Estaba empezando a querer pararse apoyándose en los muebles. Yo había regresado de un viaje corto a Guadalajara y estaba jugando con él en la sala cuando pasó. Se resbaló y se pegó en la frente con la esquina de la mesita de centro. Fue un desmadre total. Remedios gritó tanto que los vecinos llegaron corriendo. Lo llevamos al hospital y gracias a Dios no fue nada grave, solo un cortecito que necesitó 3 puntadas. Pero quedó esa pequeña cicatriz en forma de media luna justo en medio de la frente. El doctor dijo que con el tiempo iba a ser casi imperceptible, pero nunca desapareció completamente. Va a ser la marca registrada de nuestro chamaco. Yo solía bromear con Remedios, besando la cicatricita cada vez que le daba las buenas noches a Tadeo.
Nunca imaginé que años después esa pequeña marca sería lo único que me permitiría reconocer a mi propio hijo. En esos primeros meses yo era el papá más consentidor que se pueden imaginar. Siempre que estaba en casa, entre un viaje y otro, pasaba horas jugando con Tadeo, enseñándole palabritas, haciendo muecas para que se ría. Remedios siempre se quejaba de que lo malcriaba demasiado, pero ¿cómo resistirse a esa carita de ángel? Tenía planes grandes para el futuro. Quería comprar un tráiler nuevo, tal vez poner una pequeña flotilla, darle estudios a Tadeo, quién sabe, hasta la universidad. Soñaba con verlo crecer, enseñarle a manejar, pasarle todo lo que yo había aprendido en la vida. Guardaba cada peso que sobraba, apretándome el cinturón hasta en lo básico, todo pensando en el futuro de mi familia. Tadeo era un niño listo y cariñoso. Con 1 año y cachito ya balbuceaba papá y mamá. Se quedaba horas viendo los camiones que pasaban por la calle principal de nuestra colonia, como si ya supiera cuál sería su destino. Yo bromeaba diciendo que había heredado la pasión por las carreteras, que en el futuro sería mi compañero de chamba. Remedios era una madre ejemplar en esos primeros tiempos. Cuidaba a Tadeo con todo el amor del mundo, le cantaba canciones de cuna, le hacía comiditas especiales, lo llevaba a pasear al parque en las tardes. Había pedido cambio de turno en el hospital para trabajar solo en las mañanas y así poder estar más tiempo con nuestro hijo. Pero ahora que lo pienso, mirando para atrás, ya había señales de que las cosas no andaban del todo bien. Los viajes se estaban haciendo más largos. La competencia en el flete aumentaba y yo tenía que aceptar cargas que me llevaban más lejos, manteniéndome fuera de casa por semanas enteras. Remedios empezó a quejarse de la soledad. Atanasio, pasas más tiempo en la carretera que aquí con nosotros, me decía con Tadeo en brazos, mirando por la ventana. El niño casi no te conoce. Cuando regresas hasta se extraña el primer día. Esas palabras me dolían en el alma, pero yo trataba de explicarle que todo era por ellos, por nuestro futuro. Mi amor es solo por un rato. Pronto voy a conseguir un camión mejor, agarrar fletes más cerca de casa. Todo lo que hago es pensando en ustedes dos. En diciembre de 1997 tomé una foto que guardaría conmigo para siempre. Tadeo estaba sentado en mis piernas en la cabina del tráiler con esa sonrisa chimuela apuntando hacia los botones del tablero. La cicatriz en la frente se veía claramente, ya bien cicatrizada, dándole una apariencia única y especial. Remedios tomó la foto con una cámara desechable y, cuando la revelamos, mandé a hacer varias copias para llevar en el viaje y matar las ganas de verlo. Le expliqué, pegando una en el tablero del camión y guardando otras en la cartera. Nunca me imaginé que esa sería una de las últimas fotos que tomaría con mi hijo como familia completa, que esas imágenes se convertirían en mi única conexión con Tadeo por los siguientes 24 años, que miraría esa cicatriz miles de veces, memorizando cada detalle, cada rasgo de su carita, esperando el día en que pudiera reconocerlo de nuevo. Si hubiera sabido lo que se venía, si hubiera podido prever la tormenta que se acercaba a nuestra familia, aparentemente perfecta, habría tomado decisiones diferentes. Habría pasado menos tiempo en la carretera, puesto más atención a las señales de que Remedios se sentía abandonada. Pero la vida no nos da segunda oportunidad para hacer las cosas bien a la primera. Lo que yo no sabía es que esos eran los últimos momentos de paz de mi vida, que en pocos meses todo se derrumbaría como castillo de naipes y yo me embarcaría en una travesía de 24 años buscando recuperar lo que había perdido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que un padre debe sacrificar tiempo con su familia para darles un mejor futuro? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan de esta situación.
El año de 1998 empezó con esperanzas renovadas. Tadeo estaba cumpliendo un añito, empezando a dar sus primeros pasitos tambaleantes por la casa, y yo había conseguido un contrato mejor con una empresa de Guadalajara que prometía fletes más regulares y mejor paga. Me acuerdo perfectamente del día 15 de enero de 1998, cuando salí para un viaje que debería durar apenas 5 días. Tadeo estaba en el portón de la casa, agarrado de los barrotes, saludando con su manita gordita mientras yo prendía el motor del International. Remedios estaba a su lado, pero su sonrisa se veía forzada, distante. «Cuida bien a tu mamá por mí, sale campeón», grité por la ventana, y Tadeo soltó esa risita sabrosa que siempre me derretía el corazón. Fue la última vez que escuché su voz de bebé. Durante ese viaje, algo extraño pasó. Normalmente, Remedios me llamaba todos los días a las casetas, queriendo saber cómo iba la carretera, si estaba comiendo bien. Pero esa vez los días pasaron sin ninguna llamada. Cuando yo intentaba marcar a la casa, nadie contestaba. Al tercer día conseguí hablar con nuestra vecina, doña Esperanza, una señora de unos 70 años que siempre cuidaba a Tadeo cuando Remedios necesitaba salir. «Atanasio, mi hijo, hace 2 días que no veo ni a Remedios ni al niño. La casa está siempre cerrada, las luces apagadas». Se me hizo raro, pero pensé que a lo mejor había ido a visitar a la familia. Un escalofrío recorrió mi espalda. La familia de Remedios vivía en Colima, a unas 2 horas en carro, pero ella siempre me avisaba cuando iba a visitarlos. Traté de calmarme pensando que tal vez fue una visita de sorpresa, alguna emergencia familiar que no había podido comunicarme. Cuando llegué a la casa el día 20 de enero, encontré la puerta con llave y un silencio ensordecedor. Usé mi llave y entré gritando: «Remedios, Tadeo, ya llegó papá». Pero solo el eco de mi propia voz me contestó. La casa estaba desordenada, no de la forma normal de una familia viviendo, sino como si alguien hubiera salido con prisa. Ropa tirada en el cuarto, cajones abiertos, algunas cosas de Tadeo desaparecidas, principalmente la ropita chiquita y algunos juguetes favoritos. Fue cuando encontré la carta encima de la cómoda de nuestro cuarto, escrita con la letra temblorosa de Remedios. Hasta hoy, 24 años después, puedo recitar cada palabra de esa carta de memoria. «Atanasio, cuando leas esto, Tadeo y yo ya estaremos lejos. No aguanto más esta vida de soledad. Amas más esa carretera que a tu familia. Tadeo casi no te conoce. Llora cada vez que sales de viaje. Necesito rehacer mi vida, darle un hogar de verdad con un papá presente. No intentes buscarnos, es mejor así. Remedios». Mi primera reacción fue de total incredulidad. Releí la carta unas 10 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Después vino el coraje, una furia que nunca había sentido en la vida. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía llevarse a mi hijo sin siquiera platicar, intentar encontrar una solución? Corrí a casa de doña Esperanza. Vio cuando se fueron, señora. Vio si estaba con alguien, si tomaron camión, taxi, carro. La viejita meneó la cabeza preocupada. «Mi hijo, yo nomás sé que el lunes en la noche ruido de carro, voces, pero no me metí. Pensé que era visita. El martes en la mañana, cuando fui a llevarle un pan dulce que había hecho para Tadeito, no había nadie. De inmediato llamé a la familia de Remedios en Colima. Su mamá, doña Soledad, se quedó pasmada con la noticia. «Atanasio, ella no ha venido para acá. Hace más de 1 mes que no sabemos de ella. Pensamos que todo estaba bien, porque tú tampoco llamabas. Fue ahí cuando la desesperación de verdad se apoderó de mí. Si no estaba con la familia, ¿dónde podría estar? ¿A dónde se había llevado a mi Tadeo?» En los días siguientes hice lo que cualquier padre desesperado haría. Levanté una denuncia en el Ministerio Público.
Contraté un detective privado con los pocos ahorros que tenía. Recorrí todas las centrales camioneras de Tepic y ciudades vecinas, enseñando la foto de Remedios y Tadeo a empleados, pasajeros, cualquier persona que pudiera haberlos visto. El comandante que me atendió fue directo al grano. Don Atanasio. Desgraciadamente casos así son comunes. La madre tiene derecho de irse con el niño, no se considera secuestro, a menos que aparezcan evidencias de que está poniendo al niño en riesgo. No podemos hacer mucho más que registrar la desaparición. El detective privado, un hombre flaco y experimentado llamado Arnulfo Quintero, trabajó en el caso por 2 meses. Descubrió que Remedios había sacado todos los ahorros de la cuenta mancomunada, casi 30,000 pesos que juntamos para comprar un carro usado. También descubrió que la habían visto en la central con Tadeo el día 19 de enero, pero nadie sabía para dónde habían salido. «Atanasio», Arnulfo me dijo en nuestra última reunión, «le voy a hablar derecho». Su esposa planeó esta huida. Borró muy bien sus huellas. Puede estar en cualquier parte del país. Seguiré intentando, pero debe prepararse para la posibilidad de que esto puede tardar mucho tiempo. Mucho tiempo. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras yo trataba de mantener la cordura y seguir chambeando. Porque la vida no se detiene por nuestras tragedias personales. Yo tenía un tráiler que pagar, cuentas que saldar, y ahora encima los gastos de la búsqueda de Tadeo. Pero lo peor no eran los gastos ni las noches sin dormir. Lo peor era mirar esa foto en el tablero del camión, Tadeo en mis piernas, sonriendo con esa cicatriz chiquita en la frente, y preguntarme si tenía hambre, si tenía frío, si preguntaba dónde estaba su papá. ¿Acaso Remedios le contaba cuentos para dormir? Se acordaba de que le gustaban los frijolitos refritos con queso y odiaba las zanahorias. Tadeo me extrañaba o ya me había olvidado completamente. Esas preguntas me torturaban día y noche, convirtiendo cada kilómetro recorrido en una oración desesperada para poder encontrarlos. Los 2 años siguientes fueron los más oscuros de mi existencia. Entre 1998 y 2000 me convertí en una versión fantasmal del hombre que era antes. Cada ciudad que visitaba para trabajar se volvía también una oportunidad de búsqueda. Cada gasolinera, cada fonda de carretera, cada escuela o guardería que veía se convertía en un lugar de investigación. Desarrollé una rutina obsesiva que seguía religiosamente. Llegaba a una ciudad nueva, descargaba la mercancía y de inmediato empezaba mi peregrinación. Siempre con esa foto en la mano, Tadeo en mis piernas, con esa cicatriz característica bien visible en la frente. Se la mostraba a despachadores, meseras, farmacéuticos, maestras, cualquier persona que se cruzara en mi camino. Por favor, ¿han visto a este niño? Se llama Tadeo. Tiene una cicatriz pequeña en la frente. Puede estar con una mujer de pelo chino unos 25 años. Siempre la misma pregunta, siempre la misma esperanza prendiéndose y apagándose en el pecho. En marzo de 1999 recibí una llamada que casi para mi corazón. Era de un comandante de Mexicali en la frontera con Estados Unidos. Don Atanasio, tenemos información sobre una mujer y un niño que corresponden a la descripción que usted proporcionó. ¿Puede trasladarse para acá? Dejé todo a medias, una entrega en Mazatlán, y manejé 12 horas seguidas hasta Mexicali. Mi cabeza hervía de expectativas. ¿Será que por fin los encontré?, murmuraba mirando la foto pegada en el tablero. Ya voy llegando, Tadeo. Papá nunca dejó de buscarte. Llegando a la comandancia, el oficial me llevó a una sala donde había una mujer con pelo chino y un niño de aproximadamente 2 años. Por una fracción de segundo, mi corazón brincó, pero cuando la mujer volteó, vi que no era Remedios. Y cuando miré al niño, aunque tenía edad similar a Tadeo, no había cicatriz en la frente y las facciones eran completamente diferentes. Disculpe el viaje en balde, don Atanasio, el comandante dijo, viendo mi decepción.
Pero no podíamos dejar pasar la oportunidad. La descripción sí coincidía. Regresé a casa destrozado, pero algo había cambiado en mí después de esa falsa esperanza. La decepción fue tan profunda que entendí que necesitaba ser más sistemático, más inteligente en mi búsqueda. Fue cuando tomé una decisión que cambiaría completamente mi vida para los próximos años. Vendí mi casa en Tepic, esa casita llena de recuerdos donde Tadeo dio sus primeros pasos, donde lo escuchaba jugar en el patio. Con el dinero de la venta, compré un tráiler mejor y decidí que mi nuevo hogar sería la carretera. Si Remedios y Tadeo estaban en algún lugar de México, yo los encontraría rodando el país entero. Empecé a aceptar fletes para los destinos más diversos, siempre priorizando rutas que me llevaran a regiones donde todavía no había buscado. Norte, centro, sur. Mi mapa de México se fue llenando de marcas rojas, señalando cada ciudad donde había enseñado la foto de Tadeo. Apuesto a que ni siquiera el 1% de ustedes que están viendo este video le van a dar like. ¿A poco me equivoco? Denle like ahora mismo si de verdad les está llegando esta historia. A ver si me callan la boca. En agosto de 1999, una información me llevó hasta Irapuato. Una enfermera del Hospital General había llamado diciendo que recordaba haber atendido a una mujer con las características de Remedios, acompañada de un niño pequeño. Parecía nerviosa. Dijo que estaba pasando por dificultades económicas. El niño tenía alguna marca en la frente, pero no puedo confirmar si era cicatriz o golpe reciente. Pasé una semana entera en Irapuato visitando todas las colonias, todas las guarderías, todos los centros de salud. Dormía en el camión estacionado en plazas diferentes cada noche, siempre esperando que al día siguiente tuviera más suerte, pero otra vez nada. El invierno de 1999 fue particularmente. Estaba haciendo una entrega en Ciudad Obregón cuando la nostalgia pegó con toda su fuerza. Era el cumpleaños número 2 de Tadeo, 15 de septiembre. Paré el tráiler en una gasolinera de la México X y lloré como un chamaco. Ahí estaba yo, solo en la carretera, mientras mi hijo cumplía años en algún lugar desconocido, tal vez sin acordarse ya de quién era yo. Esa noche le hablé a mi jefa en Tepic. Amá, ya no aguanto. Llevo casi 2 años buscando y no encuentro ni rastro de ellos. A veces pienso que me morí y estoy en el infierno, condenado a buscar a mi hijo por toda la eternidad. Atanasio, mi hijo, me dijo con esa voz dulce que siempre me calmaba. No puedes rendirte. Tadeo necesita a su papá. Donde quiera que esté, tiene que saber que nunca dejaste de buscarlo. Sigue firme, que Diosito te va a dar una señal en el momento indicado. Esas palabras de mi jefa me dieron fuerzas para continuar. A principios del 2000 recibí una pista que cambiaría todo. El detective Arnulfo me llamó con información que había conseguido a través de contactos en el SAT. Atanasio descubrió movimientos en la cuenta de Remedios. Hizo retiros mensuales de Banamex en Zamora y después en Morelia, ambas en Michoacán. Los retiros fueron en enero y marzo del 2000. Significa que sigue viva y probablemente en la región. Mi corazón se aceleró. Michoacán era un estado grande, pero al menos ahora tenía una dirección concreta. Cancelé todos los fletes que tenía agendados y salí de volada para Morelia. Llegando allá, establecí una base de operaciones en un hotel barato cerca del centro. Durante el día visitaba sucursales bancarias enseñando la foto. Preguntaba en farmacias, tiendas, escuelas. En la noche recorrí barrios de la periferia, donde normalmente la gente con pocos recursos se establece. Fue en una de esas búsquedas nocturnas cuando descubrí algo que me heló la sangre. En una plática casual con un guardia de 1900, seguridad, él mencionó: «Ah, sí, he visto muchas mujeres jóvenes con niños chiquitos pidiendo ayuda por aquí. Algunas andan metidas en el cristal, ¿sabe? Pierden la custodia de los chamacos con el dif-dif».
Esa posibilidad nunca había cruzado por mi mente, y si Remedios se había metido en drogas, y si le habían quitado a Tadeo las autoridades. Al día siguiente fui directo al DIFE de Morelia. La trabajadora social que me atendió fue muy amable, pero las noticias que recibí me destrozaron completamente. Don Atanasio, efectivamente tuvimos un caso en marzo del 2000. Un niño de aproximadamente 3 años fue retirado de la custodia de una mujer adicta a las metanfetaminas. La situación era de extremo riesgo para el menor. Falta de alimentación adecuada, ambiente insalubre, exposición a situaciones de peligro. Mi mundo se derrumbó en ese momento. ¿Y dónde está ese niño ahora?, pregunté con la voz quebrada. Fue canalizado a un albergue temporal, pero después fue adoptado por una familia. Por cuestiones legales, no puedo proporcionar detalles específicos sin autorización judicial. Adoptado. Mi Tadeo había sido adoptado por extraños porque yo no pude encontrarlo a tiempo. Mientras yo rodaba México entero buscándolo, él estaba creciendo en otra familia. Tal vez hasta llamándole papá a otro hombre. Salí de esa oficina completamente destrozado. 24 meses de búsqueda intensa. Todos mis ahorros gastados. Mi salud mental destruida, y había llegado demasiado tarde. Tadeo tenía una nueva familia y yo seguía siendo solo un padre fantasma cargando una foto desgastada en el tablero del camión. Esa fue la noche más oscura de mi vida. Sentado en la cabina del tráiler, mirando las estrellas, sentí que Dios me había abandonado completamente. Después del descubrimiento devastador en el DIF de Morelia, entré en una espiral de depresión que casi me cuesta la vida. Los primeros meses del 2001 fueron un borrón de dolor, alcohol y desesperación. Dejé de comer bien, dejé de cuidar mi apariencia y, lo peor, casi dejé de manejar. Mi camión quedó estacionado por semanas en un corralón en Uruapan, mientras yo me hundía en una borrachera que parecía no tener fin. Despertaba todos los días con la misma pregunta martillando en la cabeza. ¿Cómo un padre puede fallar tanto? Era como si hubiera fallado en el único trabajo realmente importante de mi vida, proteger a mi hijo. Pero fue justamente en el fondo del pozo donde algo empezó a cambiar dentro de mí. Una mañana de abril, desperté en el asiento del conductor del tráiler con una cruda terrible y una certeza absoluta. Tadeo estaba vivo en algún lugar, y aunque tuviera otra familia ahora, yo seguía siendo su padre biológico. Eso nadie lo podía cambiar. Si me muero aquí en esta borrachera, me dije a mí mismo mirando la foto descolorida en el tablero. Tadeo nunca va a saber que tuvo un papá que lo amó incondicionalmente, que nunca se rindió. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más importante de los últimos años, dejar de tomar y recomenzar la búsqueda, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. En vez de desesperación, decidí abrazar la fe. Empecé a platicar con Dios todos los días, no pidiendo milagros instantáneos, sino pidiendo fuerza para continuar y sabiduría para saber dónde buscar. Señor, decía cada noche antes de dormir, sé que Tadeo está bajo tu cuidado. Si es tu voluntad que lo encuentre, muéstrame el camino. Si no, dame paz para aceptarlo. Ese cambio de mentalidad transformó completamente mi travesía. En vez de buscar desesperadamente en cada ciudad, empecé a seguir una intuición más profunda. Comencé a aceptar fletes que me llevaban a lugares específicos, siempre con la sensación de que estaba siendo guiado por algo más grande que yo. Durante todos esos años desarrollé una relación muy especial con otros tráileros que conocía en las carreteras. Les conté mi historia a cientos de ellos y muchos se volvieron mis ojos y oídos regados por todo México. Atanasio, me dijo una vez don Refugio, un tráilero veterano de León,
Tu historia me tocó el corazón. Cada vez que paro en una gasolinera, en un taller, me fijo en los morros que tengan esa cicatriz en la frente que describes. Esa red informal de camioneros se volvió mi mayor fuerza en la búsqueda de Tadeo. Éramos como una familia regada por las carreteras mexicanas, todos unidos por el mismo propósito: reunir a un padre con su hijo perdido. En 2005, 7 años después del desaparecimiento, algo interesante empezó a pasar. Comencé a tener sueños muy vívidos con Tadeo. En los sueños ya no era el bebé de la foto, sino un chamaco grande, siempre trabajando con las manos, componiendo motores, arreglando cosas descompuestas. Despertaba de esos sueños con una sensación extraña, como si fueran mensajes divinos mostrándome cómo mi hijo estaba creciendo. A lo mejor heredó mi facilidad con la mecánica, pensaba, recordando cómo desde chico me encantaba desarmar y armar aparatos electrónicos, componer equipos descompuestos. Esa intuición me llevó a empezar a frecuentar talleres mecánicos en cada ciudad que visitaba, platicando con los dueños, preguntando si conocían algún aprendiz joven con cicatriz en la frente. Los años pasaron despacio, pero mi fe solo crecía. En 2010, cuando Tadeo cumplió 13 años, aunque yo solo podía imaginar cómo estaba, empecé a frecuentar una iglesita evangélica en Tepic siempre que pasaba por ahí. El pastor Eliseo se volvió un consejero espiritual importante en mi vida. Hermano Atanasio, me decía: tu perseverancia es un testimonio de la fidelidad de Dios. Él tiene un plan para tu vida y para la vida de Tadeo. Sigue orando, sigue buscando, pero entrega el resultado en las manos del Señor. Esas palabras me daban fuerza para continuar. Cada lunes en la mañana, donde quiera que estuviera, paraba el camión y hacía una oración especial. Padre Celestial, bendice a mi hijo Tadeo donde quiera que esté. Protégelo, guía sus pasos y, si es tu voluntad, permite que nuestros caminos se crucen otra vez. Alrededor del 2015, 17 años después de la separación, empecé a notar cambios sutiles en mi forma de encarar la situación. El dolor seguía ahí latente, pero había desarrollado una paciencia sobrenatural, una certeza inquebrantable de que todo pasaría en el tiempo perfecto de Dios. Fue en esa época cuando conocí a Amparo, una trabajadora social jubilada que hacía voluntariado en albergues de Guadalajara. Le conté mi historia durante una parada para comer y me dio un consejo que cambió mi perspectiva. Atanasio, ¿ya pensaste que tal vez Tadeo esté buscándote a ti también? Cuando los niños adoptados llegan a la edad adulta, muchos desarrollan curiosidad sobre sus orígenes. Esa posibilidad nunca había cruzado mi mente. ¿Y si Tadeo, ahora adulto, estuviera tratando de descubrir quién era su padre biológico, y si él también cargara un vacío en el corazón, una pregunta sin respuesta sobre sus verdaderas raíces? A partir de ese momento, además de continuar mi búsqueda activa, empecé a dejar rastros para que Tadeo pudiera encontrarme. Registré mis datos en sitios de búsqueda de personas desaparecidas. Dejé información en registros civiles de varias ciudades. Creé perfiles en redes sociales con mi historia. Si mi hijo me está buscando, pensaba, necesito facilitar que me encuentre. Era una calle de doble sentido que no había considerado antes. Los últimos años antes del reencuentro estuvieron marcados por una serenidad creciente. Seguí buscando, seguí rezando, pero había una paz interior que me decía que todo se estaba encaminando para el momento correcto. Era como si estuviera siendo preparado espiritualmente para algo grandioso que estaba por venir. ¿Ustedes qué creen? Hice mal en vender todo y dedicar mi vida a buscar a mi hijo. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. En 2020, durante la pandemia, cuando las carreteras quedaron más vacías y yo tenía más tiempo para reflexionar, intensifiqué mis oraciones. Señor, decía, todas las noches, 22 años han pasado.
Si es tu voluntad que encuentre a Tadeo, permite que suceda mientras todavía tengo fuerzas para ser el padre que merece. Era como si mi corazón supiera que el gran momento se estaba acercando. En las semanas antes de marzo del 2022 tuve una sensación extraña, una inquietud santa que me hacía cambiar rutas sin explicación lógica, aceptar fletes para regiones que normalmente no frecuentaba. Sin saberlo, estaba siendo guiado por las manos invisibles de la providencia divina hacia un taller perdido en la Federal 15, donde mi hijo, ahora un hombre hecho, estaba trabajando sin imaginar que su padre nunca había dejado de buscarlo ni por un solo día, en más de 2 décadas. El año 2015 trajo revelaciones que me partieron el corazón, pero también me trajeron una extraña sensación de alivio. A través de contactos que había hecho a lo largo de los años, trabajadores sociales, policías, otros tráileros, finalmente conseguí rastrear qué había pasado con Remedios después de nuestra separación. La información me llegó a través de una enfermera llamada Patricia, que trabajaba en una clínica de rehabilitación en Zamora. Había escuchado mi historia contada por un camionero amigo y decidió buscarme. Don Atanasio me dijo en una llamada que cambiaría mi comprensión sobre todo lo que había pasado. Creo que conozco a la mamá de su hijo. Patricia me contó que Remedios estaba internada en la clínica desde hacía más de 10 años, desde 2003. La adicción al cristal había consumido completamente su personalidad, convirtiéndola en una persona irreconocible. Llegó aquí en estado deplorable, la enfermera explicó con delicadeza, desnutrida con diversos problemas de salud y completamente perdida mentalmente. Los primeros años gritaba constantemente por un niño llamado Tadeo. Mi corazón se apretó al escuchar eso. Hasta en las profundidades de la adicción, Remedios todavía pensaba en nuestro hijo. ¿Y ahora? ¿Cómo está?, pregunté ya temiendo la respuesta. Desgraciadamente, don Atanasio ya no tiene condiciones cognitivas para vivir sola. El uso prolongado de drogas causó daños cerebrales irreversibles. Tiene momentos de lucidez, pero la mayor parte del tiempo no reconoce ni a sí misma. Es una situación muy triste. Esa misma semana viajé hasta Zamora para verla. Nada podría haberme preparado para ese encuentro. La mujer que estaba sentada en la silla de ruedas, mirando al vacío, poco se parecía a la Remedios vibrante que yo había conocido. Su pelo, antes chino y brillante, estaba canoso y sin vida. Su cara, marcada por el sufrimiento y las drogas, parecía haber envejecido 30 años. Remedios. La llamé suavemente acercándome. Ella levantó los ojos, pero no había reconocimiento ahí. Solo una mirada perdida, como si estuviera viendo a través de mí. Soy yo, Atanasio. ¿Te acuerdas de Tadeo? Por unos segundos algo pareció prenderse en sus ojos. Tadeo murmuró, mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Después, como una flama que se apaga rápido, estado de ausencia. La psicóloga de la clínica, doctora Marina, me explicó la situación completa. Por los reportes que tenemos, Remedios tocó fondo alrededor del 2000. Estaba viviendo en las calles de Morelia con el niño, en condiciones infrahumanas. Fue cuando el DIF intervino y retiró a Tadeo de su custodia. ¿Y a dónde fue a parar? Pregunté sabiendo que esa era la información más importante. Inicialmente fue a un albergue en Morelia, pero una familia de Magdalena de Quino mostró interés en adoptarlo. Eran personas trabajadoras, dueños de un pequeño taller mecánico. El proceso se concluyó en 2003, cuando el niño tenía cerca de 6 años. Mi corazón brincó. Un taller mecánico era exactamente como yo había soñado tantas veces. Tadeo creciendo entre herramientas y motores, desarrollando habilidades manuales. ¿Tienen el nombre de esa familia? Por cuestiones legales no puedo proporcionar información específica, pero puedo decir que fueron personas ejemplares. Seguimos el caso por algunos años a través de los reportes sociales y el niño se desarrolló muy bien.
Fue criado con amor y cariño. Salí de esa clínica con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba devastado al ver a Remedios en ese estado. La mujer que había amado madre de mi hijo estaba prácticamente muerta en vida. Por otro lado, sentía un alivio inmenso al saber que Tadeo había sido salvado de esa situación terrible y criado por personas buenas. Durante el viaje de regreso, paré en una iglesia en Zamora e hice una oración de gratitud. Señor, no entiendo tus caminos, pero veo tu misericordia en la vida de Tadeo. Gracias por ponerlo en manos seguras cuando yo no pude protegerlo. En los años siguientes volví varias veces a visitar a Remedios. No porque esperara alguna recuperación. Los doctores fueron claros sobre la irreversibilidad de su estado, sino porque sentía que era mi deber como cristiano. Llevaba flores, platicaba con ella aunque no respondiera. Le contaba sobre mi vida y sobre cómo seguía buscando a Tadeo. En una de esas visitas, algo extraordinario pasó. Estaba contándole a Remedios sobre un sueño que había tenido, donde veía a Tadeo trabajando en un taller, cuando ella de repente agarró mi mano con fuerza sorprendente. «Taller», dijo claramente, mirándome directo a los ojos. «Carretera Federal, está en la carretera». Después de eso, volvió al estado de ausencia, pero esas palabras quedaron grabadas en mi memoria. La enfermera Patricia, que había presenciado la escena, se quedó impresionada. En 12 años que trabajo aquí, nunca la vi en un momento de lucidez tan claro. Es como si algo divino hubiera hablado a través de ella. Esas palabras me dieron una dirección nueva en mi búsqueda, carretera y taller. Tadeo estaba trabajando en un taller de carretera. Empecé a enfocar mi búsqueda específicamente en talleres ubicados en las principales carreteras, especialmente las que cruzan entre Michoacán y Sonora. Durante los años del 2016 al 2021, intensifiqué las visitas a talleres de carretera. Siempre que hacía una entrega en la región del noroeste, dedicaba tiempo extra para parar en cada establecimiento, platicar con los dueños, observar a los trabajadores. Llevaba siempre conmigo la foto de Tadeo bebé y una imagen que había mandado hacer en la computadora, calculando cómo podría verse a los 20 y tantos años. «Estoy buscando a mi hijo», explicaba a cada dueño de taller. «Fue adoptado de niño, debe tener como 25 años ahora y creo que trabaja en un taller. Tiene una pequeña cicatriz en la frente justo aquí en medio». Algunos dueños de taller se sensibilizaron con mi historia y prometieron estar pendientes. Otros me daban información sobre empleados que encajaban parcialmente en la descripción. Pero siempre que iba a verificar, no era Tadeo. Fue también en ese periodo cuando empecé a tener sueños más frecuentes y detallados. Veía a Tadeo claramente como un hombre adulto, siempre con overol manchado de grasa, trabajando debajo de tráileres, sonriendo mientras componía motores. En esos sueños, la cicatriz en la frente siempre estaba bien visible, como una señal que me permitiría reconocerlo al instante. El pastor Eliseo de la iglesia que yo frecuentaba siempre me animaba a continuar. «Hermano Atanasio, esos sueños son mensajes de Dios. Está preparando tu corazón para el reencuentro y mostrando que Tadeo creció bien, que se volvió un hombre trabajador y honesto». En diciembre del 2021 hice una promesa especial. Me hinqué en el altar de la iglesia y recé: «Señor, si es tu voluntad que encuentre a Tadeo en 2022, prometo dedicar el resto de mi vida a dar testimonio sobre tu fidelidad. Prometo contarle al mundo entero cómo nunca abandonas a un padre que busca a su hijo». Meses después, en marzo del 2022, esa promesa se cumpliría de una forma que superaría todas mis expectativas. El Dios que había cuidado de Tadeo durante todos esos años, que lo había puesto en una familia amorosa para crecer lejos de las drogas y la destrucción, estaba a punto de orquestar el encuentro más milagroso de mi vida. Remedios había perdido la batalla contra las drogas,
Pero Tadeo había sido salvado y yo estaba a punto de descubrir que mi hijo había crecido exactamente como siempre soñé. Un hombre trabajador, honesto, con las manos encallecidas de quien conoce el valor del trabajo duro en un taller de carretera, esperando el día en que su padre biológico pasaría por ahí para cambiar una llanta que ni siquiera necesitaba cambio. Mientras yo recorría las carreteras de México buscando a Tadeo, mi hijo estaba creciendo en una pequeña propiedad en las afueras de Magdalena de Quino, bajo el cuidado de dos personas que se volverían los verdaderos padres de su corazón, Evaristo Pacheco Domínguez y su esposa Clemencia Aguirre. Don Evaristo era un hombre sencillo de 45 años cuando adoptó a Tadeo en 2003. Había chambeado toda la vida como mecánico, primero como empleado en talleres ajenos, después montando su propio negocio en una pequeña propiedad que compró a la orilla de la Federal X. Era un hombre íntegro, evangélico practicante, que siempre soñó con tener hijos, pero enfrentó problemas de fertilidad junto con Clemencia. Clemencia, por su parte, era una mujer de corazón de oro. Trabajaba como costurera en casa, haciendo ropa por encargo para las vecinas, pero su verdadero talento era cuidar gente. Cuando supieron de la existencia de Tadeo en el albergue, a través de una trabajadora social de la iglesia que frecuentaban, sintieron de inmediato que ese niño traumatizado era la respuesta a sus oraciones. Tadeo llegó a su casa en mayo del 2003, un chamaco de casi 6 años, flaco de más para su edad, con esa cicatriz característica en la frente y ojos que habían visto cosas que ningún niño debería presenciar. No hablaba casi nada los primeros meses, solo observaba todo alrededor con una mezcla de miedo y curiosidad. Tenía pesadillas terribles. Clemencia me contaría años después, cuando finalmente nos conocimos. Despertaba gritando, llamando a alguien que le decía: «Papá, me partía el corazón ver a un niño tan chiquito cargar tanto dolor». Don Evaristo, con su paciencia infinita de quien trabaja con máquinas descompuestas, decidió que la mejor forma de ganarse la confianza del chamaco era a través del trabajo. Empezó llevando a Tadeo al taller, enseñándole cosas sencillas como organizar herramientas, limpiar piezas, observar el funcionamiento de los motores. Desde el primer día, don Evaristo solía decir: «Me di cuenta que el chamaco tenía un don para la mecánica. Era como si hubiera nacido entendiendo cómo funcionan las cosas. Le ponías una herramienta en la mano y parecía que ya sabía usarla». Tadeo floreció en ese ambiente de amor y trabajo honesto. Poco a poco empezó a abrirse, a sonreír, a llamarle papá a don Evaristo y mamá a Clemencia. La familia había encontrado su completud y el niño había encontrado la estabilidad que nunca tuvo en sus primeros años de vida. Cuando Tadeo cumplió 10 años en 2007, ya era el brazo derecho de don Evaristo en el taller. Sabía cambiar llantas, hacer pequeñas reparaciones eléctricas, diagnosticar problemas simples en motores. Los tráileros que paraban ahí quedaban impresionados con la habilidad del morro. «Ese chamaco va a llegar lejos», decía don Hermenegildo, un camionero veterano que siempre paraba en el taller de don Evaristo. «Nunca vi un niño con tanto talento para la mecánica. Es como si lo trajera en la sangre». Esas palabras eran más proféticas de lo que don Hermenegildo podría imaginar. Tadeo había heredado de mí no solo la apariencia física, sino también la pasión por los motores, la facilidad para entender cómo funcionan las máquinas. Era mi ADN manifestándose a través de los años de separación. En 2011, cuando Tadeo cumplió 14 años, tomó una decisión que sorprendió a don Evaristo y Clemencia. «Papá, mamá», les dijo un domingo en la mañana, después del culto en la iglesia, «quiero empezar a trabajar oficialmente en el un taller. Ya no quiero más jugar al mecánico, quiero aprender de verdad». Don Evaristo se preocupó al principio.
Hijo, necesitas estudiar, terminar la escuela. No quiero que pienses que ser mecánico es poco, es un trabajo honrado, pero puedes soñar más alto. Pero Tadeo fue firme en su decisión. Papá, yo amo trabajar con las manos. Amo componer cosas descompuestas, hacer que los motores funcionen otra vez. Esto no es trabajo para mí, es vocación. Y así, a los 14 años, Tadeo empezó oficialmente su carrera como mecánico. Se levantaba temprano, ayudaba en el taller durante el día y estudiaba en la noche en la secundaria de Magdalena. Era un joven disciplinado, respetuoso, que trataba a todos los clientes con educación y competencia. Los años pasaron rápido. Tadeo creció fuerte y sano, desarrollando músculos definidos por el trabajo pesado, manos encallecidas que sabían darle vida a motores muertos. A los 18 años, ya era conocido en toda la región como uno de los mejores mecánicos jóvenes del estado. «Ese muchacho tiene manos bendecidas», decía doña Conchita, una cliente vieja del taller. Nunca había alguien tan joven con tanto conocimiento. Es como si Dios le hubiera puesto un don especial. Pero Tadeo cargaba dentro de él una inquietud que nunca pudo explicar completamente. A veces, cuando trabajaba debajo de un tráiler grande, sentía una extraña familiaridad, como si eso formara parte de algo más grande en su vida. Tenía sueños recurrentes con un hombre alto, manejando un camión azul, siempre tratando de llegar hasta él, pero nunca logrando alcanzarlo. «Mamá», le preguntó a Clemencia una noche cuando tenía cerca de 20 años, «¿crees que mis papás verdaderos todavía estén vivos? ¿Será que a veces piensan en mí?» Clemencia, que siempre fue transparente sobre la adopción, abrazó a su hijo con cariño. «Hijo, no sabemos qué pasó con tus padres biológicos, pero si están vivos, estoy segura de que piensan en ti todos los días. Cualquier papá o mamá lo haría». Tadeo nunca mostró interés en buscar sus orígenes activamente, pero siempre había esa curiosidad latente, especialmente cuando atendía a traileros en el taller. Observaba sus caras buscando inconscientemente alguna semejanza, alguna conexión que no sabía explicar. En 2020, cuando cumplió 23 años, Tadeo ya era prácticamente socio informal de don Evaristo en el taller. Se había vuelto un hombre responsable, trabajador, querido por toda la comunidad. Iba a la iglesia fielmente, ayudaba a vecinos necesitados y se había vuelto un ejemplo para otros jóvenes de la región. Tadeo es nuestra mayor bendición. Don Evaristo solía decirles a los amigos: «Dios nos dio un hijo mejor que cualquiera que hubiéramos podido engendrar. Transformó nuestra casa en un hogar de verdad». Durante la pandemia, cuando muchos talleres tuvieron que cerrar, Tadeo sugirió una expansión estratégica. «Papá, ¿qué tal si ponemos un área de apoyo para los traileros aquí enfrente, con vulcanizadora, reparaciones menores? Un lugar para que descansen». La idea fue genial. El taller prosperó hasta en los tiempos difíciles y Tadeo se volvió una figura conocida entre los camioneros que transitaban por la Federal 15. Siempre educado, siempre dispuesto a ayudar, siempre con esa sonrisa genuina que conquistaba la simpatía de todos. A principios del 2022, Tadeo tenía 25 años. Un hombre hecho, fuerte, con la barba bien recortada y esa cicatriz en la frente que se había vuelto su marca registrada. Los clientes ya bromeaban. «Es fácil reconocer el trabajo de Tadeo. No más busquen al muchacho de la marquita en la frente». Él no sabía, pero estaba a punto de atender al cliente más importante de su vida. Su padre biológico, que lo había buscado durante 24 años, siendo guiado por las manos de la providencia divina directamente hacia ese taller, llevando consigo una foto desgastada de un bebé con la misma cicatriz que Tadeo veía en el espejo todos los días. El niño traumatizado que había llegado ahí a los 6 años se había vuelto un
Hombre bendecido, criado con amor por personas que Dios había puesto en su camino para salvarlo de un destino trágico. Y ahora, finalmente, estaba llegando la hora de descubrir de dónde venía esa habilidad natural para la mecánica. Esos sueños extraños con camiones y esa sensación constante de que su historia tenía un capítulo perdido, esperando ser descubierto. El año 2022 empezó de forma diferente para mí. Había una inquietud santa en mi espíritu, una sensación constante de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Era como si después de tantos años rezando y buscando, el mismo cielo se estuviera moviendo para responder mis súplicas. Enero y febrero pasaron en una rutina extraña. Me sorprendía cambiando rutas sin motivo aparente, aceptando fletes que normalmente no me interesarían por cuestiones logísticas o económicas. Era como si una fuerza invisible estuviera redirigiendo mis pasos, preparando el terreno para algo que yo todavía no comprendía. Durante esas semanas intensifiqué mis oraciones de una forma que nunca había hecho antes. Cada madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, despertaba con una necesidad irresistible de platicar con Dios. Estacionaba el tráiler en lugares seguros y pasaba horas hincado en la cabina, intercediendo por Tadeo, pidiendo dirección divina para mi vida. Señor, clamaba con lágrimas en los ojos, 24 años han pasado. Mi pelo está canoso. Mis fuerzas ya no son las mismas de cuando empecé esta travesía. Si es tu voluntad que encuentre a mi hijo, permite que suceda mientras todavía tengo aliento para ser el padre que merece. Había también un cambio sutil en la forma como veía mi misión durante todos esos años. Mi búsqueda había sido movida principalmente por la desesperación, por la necesidad urgente de llenar el vacío dejado por la ausencia de Tadeo. Pero ahora, una paz sobrenatural empezó a apoderarse de mi corazón. En febrero, durante una entrega en Hermosillo, visité la Catedral de la Asunción. No soy católico, pero siempre he respetado todas las formas de fe sincera. Ahí, frente a esa imagen que representa esperanza para millones de mexicanos, hice una oración que cambió completamente mi perspectiva. Virgencita de Guadalupe, murmuré con humildad, la mamá de mi hijo se perdió en las drogas y ya no puede cuidarlo. Si de veras eres la madre de todos los mexicanos, intercede por mí. Permite que encuentre a Tadeo, no solo para aliviar mi dolor, sino para que sepa que siempre tuvo un papá que lo amó. Salí de esa catedral con una certeza inexplicable. El encuentro sucedería pronto. Ya no era una esperanza desesperada, sino una convicción serena de quien había entregado la situación completamente en las manos de Dios. En los primeros días de marzo empecé a tener sueños extremadamente vívidos y detallados. Veía a Tadeo claramente como un hombre adulto, exactamente como yo imaginaba que sería, alto como yo, hombros anchos, manos fuertes, trabajando en motores, siempre con esa cicatriz pequeña, pero visible, en la frente. En los sueños siempre estaba en un taller de carretera atendiendo a traileros con educación y competencia. Lo que más me llamaba la atención en esos sueños era un detalle específico, un letrero azul con letras blancas que decía Taller Pacheco e Hijos, servicio las 24 horas. Despertaba siempre con esa imagen grabada en la memoria, pero no sabía dónde quedaba ese taller ni quién era ese Pacheco. El día 10 de marzo del 2022 pasó algo que confirmó definitivamente que Dios estaba preparando nuestro reencuentro. Estaba haciendo una entrega en Culiacán cuando mi celular sonó. Era el pastor Eliseo de la iglesia de Tepic, hermano Atanasio. Su voz estaba emocionada. Tuve un sueño contigo anoche. Soñé que estabas manejando por una carretera de Sonora y parabas en un taller para arreglar algo del camión. Ahí encontrabas a un joven mecánico que era tu hijo.
El muchacho tenía una marca en la frente igualita a las fotos que siempre me enseñas. Mi corazón se aceleró. El pastor Eliseo nunca había tenido sueños proféticos antes. Siempre fue una persona muy con los pies en la tierra, racional. Pastor, ¿se acuerda de algún otro detalle? Sí, Atanasio. El taller quedaba en una carretera transitada. Tenía un letrero azul y el dueño era un hombre mayor, moreno, muy amable. En el sueño, cuando reconociste a tu hijo, los dos lloraron mucho y había una sensación de que Dios estaba presente en ese momento. Colgué el teléfono con la piel chinita. Era prácticamente idéntico a los sueños que yo venía teniendo. Dos personas en ciudades diferentes soñando lo mismo. Para mí, eso era la confirmación divina de que el momento había llegado. A partir de ese día, cambié completamente mi estrategia de trabajo. Cancelé todos los fletes agendados para el sur y centro y empecé a enfocarme exclusivamente en la región de Sonora. Era como si una voz interior me orientara. Es aquí, es en esta región donde vas a encontrarlo. Durante la segunda semana de marzo, algo extraordinario pasó con mi ruta de trabajo. Recibí una propuesta de flete de Hermosillo para Mexicali por la Federal 15. Era una carga de materiales de construcción. Nada muy lucrativo, pero acepté de inmediato. Había algo en esa carretera que me llamaba insistentemente. La víspera del viaje. Pasé la noche en oración. Padre Celestial, clamé con toda la sinceridad de mi corazón. Si este es el viaje en que encontraré a Tadeo, prepara mi corazón para ese momento. Dame sabiduría para saber cómo abordar la situación. Cómo revelar quién soy sin asustarlo. Esa madrugada tuve el sueño más claro de todos. Me vi parado frente al taller del letrero azul, platicando con Tadeo. En el sueño, cuando yo mostraba las fotos viejas, él se emocionaba y decía, «Siempre supe que mi papá me estaba buscando». Desperté con lágrimas en los ojos y una certeza absoluta. Ese sería el día. En la mañana del 15 de marzo del 2022, salí de Hermosillo con destino a Mexicali. El sol brillaba radiante, el tráfico fluía bien y yo sentía una alegría inexplicable en el pecho. Cantaba alabanzas durante todo el viaje, agradeciendo anticipadamente por la bendición que estaba a punto de recibir. Alrededor del mediodía, cuando pasaba por la región de Magdalena de Quino, empecé a sentir una necesidad creciente de parar en algún lugar. No era hambre, no era cansancio, no era necesidad fisiológica, era algo mucho más profundo, una fuerza que parecía jalar mi volante hacia afuera de la carretera principal. Este es el momento, pensé conmigo mismo. Después de 24 años buscando, llegó la hora de que Dios responda mis oraciones. Vi adelante un letrero que decía Taller Pacheco e Hijos, servicio las 24 horas, exactamente igual a mis sueños, exactamente como el pastor Eliseo había descrito. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Estacioné el camión y bajé temblando. Era como si toda mi vida hubiera convergido hacia ese momento. 24 años de búsqueda, miles de kilómetros recorridos, cientos de talleres visitados y finalmente estaba frente al lugar donde mi hijo trabajaba. Diosito, murmuré bajito antes de caminar hacia el taller. Gracias por nunca haberte rendido conmigo. Gracias por haber cuidado de Tadeo todos estos años. Gracias por este milagro que está sucediendo. Era el momento más importante de mi vida y yo sabía que nada sería igual después de esa tarde. El padre, que había buscado incansablemente, estaba a punto de encontrar al hijo que había sido criado con amor por personas que Dios puso en su camino. Era un milagro 24 años en construcción, finalmente llegando a su clímax divino. Caminé lentamente hacia la entrada del taller, cada paso resonando como un latido de mi corazón acelerado. El olor característico de aceite lubricante y grasa me envolvió, trayendo memorias de mi propia juventud,
cuando yo mismo trabajaba componiendo motores antes de volverme trailero. El taller era exactamente como lo había visto en los sueños. Un galpón amplio con el piso de cemento, manchado por años de trabajo, herramientas organizadas en las mesas, llantas apiladas en las esquinas y el ruido reconfortante de pistolas de impacto y compresores funcionando. Don Evaristo se acercó con una sonrisa acogedora, limpiándose las manos en un trapo sucio. Era un hombre de estatura mediana, pelo canoso, con esa apariencia confiable de quien ha pasado la vida entera trabajando honestamente. «Buenas tardes, trailero. ¿En qué le podemos servir?» «Buenas tardes, don Evaristo», respondí, tratando de controlar el temblor en la voz. «Siento que una de las llantas traseras anda medio rara. ¿Será que me puede echar un ojo?» Asintió de inmediato. «Claro que sí, Tadeo», gritó hacia el fondo del taller. «Ven acá a ayudar a este señor con las llantas del tráiler». Tadeo, el nombre que yo había repetido millones de veces en oraciones, el nombre que estaba grabado en mi corazón desde hacía 24 años, resonó por el galpón como un canto celestial. Fue entonces cuando él apareció, salió debajo de una camioneta donde estaba trabajando, se levantó despacio, y cuando volteó el rostro hacia mi dirección, sentí como si un rayo me hubiera atravesado el pecho. Era él. Era mi Tadeo, alto como yo lo había imaginado, como un 80, hombros anchos desarrollados por el trabajo físico, pelo oscuro un poco despeinado, barba sin rasurar que le daba una apariencia varonil y madura. Pero lo que me dio certeza absoluta fue esa pequeña cicatriz en forma de media luna justo en medio de la frente, exactamente como en la foto que yo cargaba desde hacía más de 2 décadas. «A sus órdenes, señor», dijo, acercándose con ese modo educado que la gente del norte cultiva. Su voz era grave, madura, pero yo conseguí reconocer algo familiar en ella, un eco distante de ese bebé que balbuceaba papá en mis brazos. Por unos segundos me quedé completamente mudo, solo observándolo. Era surreal. Estaba frente a mi hijo, el chamaco que había buscado por cada rincón de México, ahora transformado en un hombre, hecho, trabajador, responsable. 24 años de crecimiento que yo había perdido estaban materializados en ese joven frente a mí. «¿Se encuentra bien, señor?», Tadeo preguntó notando mi agitación. «Se ve medio pálido». «Yo estoy bien». «Sí», tartamudeé, tratando de recomponerme. «Es que te me haces parecido a alguien muy especial». Tadeo sonrió, esa sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro. «Ah, eso pasa. Dicen que todos tenemos un doble por ahí, ¿no?» Caminamos juntos hasta la parte trasera de un camión. Él empezó a examinar las llantas con competencia profesional, hincándose, verificando la presión, buscando señales de desgaste. Observé cada movimiento suyo, cada gesto, buscando reconocer maneras que pudieran ser herencia genética mía. «Sus llantas están en óptimo estado», él dijo levantándose y limpiándose las manos. «No vi ningún problema. Tal vez fue impresión suya o alguna irregularidad en el pavimento que le hizo sentir diferencia al manejar. Era mi señal. Ya no podía postergar el momento de la verdad». «Tadeo», empecé despacio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Me miró curioso. «Claro, pregunte. ¿Fuiste adoptado de niño?» La expresión en su cara cambió de inmediato. Una sombra de sorpresa pasó por sus ojos, seguida por una cautela natural. «¿Por qué quieres saber eso?» Saqué la cartera del bolsillo con manos temblorosas. «Porque hace 24 años busco a un niño llamado Tadeo Mendoza Solórzano, que desapareció cuando tenía poco más de un año. Un niño que tenía una pequeña cicatriz en la frente, exactamente como la tuya». Tadeo se quedó completamente inmóvil, como si lo hubiera partido un rayo. Sus ojos se fijaron en la cartera que yo sostenía. Después volvieron a mi cara, después a la cicatriz que yo señalaba en mi propia frente, en el mismo lugar donde él tenía la suya,
Esto no puede ser verdad, murmuró, la voz saliendo medio ronca. Abrí la cartera y saqué cuidadosamente la foto más vieja, la que había tomado en diciembre de 1997. La imagen estaba amarillenta por el tiempo, pero todavía era perfectamente nítida. Un bebé sonriente en mis piernas, dentro de la cabina de un tráiler, con una pequeña cicatriz en forma de media luna justo en medio de la frente. Tadeo agarró la foto con las manos temblando y la examinó detalladamente. Vi cuando reconoció su propia cicatriz en la imagen. Vi el momento exacto en que la realidad empezó a tener sentido para él. Esta foto empezó, pero la voz le falló. Fue tomada en diciembre de 1997. Completé. Tenías pocos meses de edad. Tu mamá, Remedios, tomó esa foto dentro de mi camión. Siempre te gustaba jugar con los botones del tablero. Tadeo levantó los ojos hacia mí y en ese momento vi lágrimas formándose ahí. Usted es mi papá. Soy tu papá, Tadeo. Siempre lo fui. Nunca dejé de buscarte ni un solo día en 24 años. Lo que pasó después fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Tadeo soltó un soy y se aventó a mis brazos, abrazándome con fuerza desesperada. Sentí el cuerpo de mi hijo, ahora un hombre adulto, fuerte, trabajador, temblando contra mi pecho. Siempre lo supe. Lloró en mi oído. Siempre sentí que había alguien buscándome. Siempre tuve sueños con un hombre manejando un camión tratando de llegar hasta mí. También me quebré en lágrimas, abrazando a mi hijo con toda la fuerza que tenía. 24 años de dolor, de búsqueda, de noches sin dormir, todo se deshizo en ese abrazo. Mi hijo, murmuré, mi hijo querido. Papá nunca se rindió. Don Evaristo, que había presenciado toda la escena, se acercó con lágrimas en los ojos. «Santo Dios», dijo emocionado, «es un milagro, es un verdadero milagro». Tadeo se apartó un poco para mirarme a los ojos. «Papá», dijo, y esa palabra sonó como música celestial en mis oídos. Durante todos estos años, cuando atendía a tráileros aquí en el taller, siempre me quedaba observando las caras, buscando algo que no sabía explicar. Ahora entiendo qué era. Le mostré las otras fotos que cargaba en la cartera. Tadeo, bebé en brazos de Remedios. Tadeo dando los primeros pasos en el patio de la casa. Tadeo jugando con sus primeros carritos. Cada imagen arrancaba nuevas lágrimas de sus ojos. ¿Y mi mamá?, preguntó secándose la cara con el dorso de la mano. ¿Qué pasó con ella? Respiré hondo. Era una pregunta que sabía que vendría y tenía preparada una respuesta honesta pero cariñosa. Tu mamá. Ella se perdió en las drogas. Tadeo. Está internada en una clínica desde hace muchos años, sin condiciones de vivir sola, pero te amaba mucho. En sus últimos momentos de lucidez, todavía hablaba de ti. Tadeo asintió, procesando la información con madurez. ¿Y usted me buscó todo este tiempo? Cada día de mi vida, respondí con convicción. Recorrí este país entero. Visité cientos de ciudades, miles de talleres. Enseñé tu foto a cualquier persona que quisiera escuchar mi historia. Recé tanto que creo que agoté la paciencia de Dios. Bromeé arrancándole una sonrisa. No la agotó, Tadeo dijo secando los últimos vestigios de lágrimas. Al contrario, Dios lo trajo hasta aquí hoy. Yo sentí toda la mañana que algo especial iba a pasar. Desperté diferente con una expectativa que no sabía explicar. Nos quedamos ahí platicando por más de 2 horas. Tadeo me contó sobre su vida con don Evaristo y Clemencia, sobre cómo había crecido, amado y cuidado, sobre su pasión por la mecánica, sobre los sueños extraños que siempre tuvo con camiones. Yo le conté sobre mi travesía de búsqueda, sobre cómo nunca me volví a casar, sobre cómo cada kilómetro recorrido era una oración para encontrarlo. Cuando el sol empezó a meterse, Tadeo me miró con una expresión seria. «Papá, necesito que sepa una cosa muy importante. Dime, hijo, don Evaristo y doña Clemencia son mis papás también. Ellos me salvaron,
Me criaron, me enseñaron a ser hombre. Yo quiero tenerlo a usted en mi vida, pero nunca voy a olvidar lo que ellos hicieron por mí. Sonreí, sintiendo un orgullo inmenso de la sabiduría y gratitud de mi hijo Tadeo. Ellos son ángeles que Dios puso en tu camino cuando yo no pude protegerte. Solo tengo gratitud por ellos. Hicieron el trabajo que yo debería haber hecho. Y fue así como en una tarde soleada de marzo del 2022, en un taller perdido en la Federal 15, Dios finalmente respondió una oración que había durado 24 años. Mi hijo había sido encontrado ya no como el bebé que yo había perdido, sino como el hombre maravilloso en que se había convertido en las manos de personas que supieron amarlo en mi ausencia. Las semanas que siguieron a nuestro primer encuentro fueron un torbellino de emociones contradictorias. Tadeo me había dado su número de teléfono y quedamos que yo regresaría el viernes siguiente para platicar más. Salí de ese taller flotando como si mis pies no tocaran el suelo. 24 años de búsqueda habían llegado a su fin. Durante toda esa semana apenas pude concentrarme en el trabajo. Hice la entrega en Mexicali en piloto automático. Mi mente constantemente regresando a ese momento mágico cuando abracé a mi hijo por primera vez después de tanto tiempo. Le llamé al pastor Eliseo para contarle sobre el milagro y lloró conmigo por el teléfono. «Hermano Atanasio», dijo emocionado, «esto es la prueba viva de que Dios nunca abandona a un padre que busca a su hijo. Tu perseverancia fue recompensada. Cuando llegó el viernes estaba ansioso como un adolescente en su primera cita. Compré algunas cosas para Tadeo. Herramientas buenas, un overol nuevo, productos de higiene, sin saber bien qué sería apropiado darle a un hijo que acababa de reencontrar. Llegando al taller, Tadeo me recibió con una sonrisa más tímida que la primera vez. Me di cuenta de que él también estaba procesando toda esa situación inusitada. Don Evaristo y Clemencia estaban presentes y ella había preparado una comida especial para marcar la ocasión. Clemencia era una mujer pequeña de pelo canoso amarrado en un chongo, con esos ojos bondadosos que uno reconoce de inmediato en una mamá de verdad. Cuando me vio, vino hacia mí con lágrimas en los ojos. «Atanasio», dijo, abrazándome con cariño maternal, «gracias por nunca haberte rendido con nuestro Tadeo. Él siempre supo que había alguien especial buscándolo». Nos sentamos todos a la mesa de la casa sencilla que quedaba atrás del taller. Era una vivienda modesta, pero llena de amor, con fotos de Tadeo en varias edades regadas por las paredes. Vi a mi hijo creciendo a través de esas imágenes. Primer día de escuela, graduaciones, cumpleaños, conquistas profesionales. Una vida entera que yo había perdido, pero que había sido llenada por estas personas maravillosas. Atanasio, don Evaristo, empezó sirviendo la carne asada que había preparado. Necesito que sepa que Tadeo siempre fue un hijo ejemplar. Nunca nos dio problemas. Siempre fue responsable trabajador. Puede estar orgulloso del hombre que se volvió. Tadeo estaba callado observando la interacción entre todos nosotros. Me di cuenta de que había algo que lo incomodaba. Una tensión que estaba tratando de esconder. Durante la comida, hizo algunas preguntas sobre mi vida, sobre cómo había sido crecer sin él, sobre por qué yo nunca me había vuelto a casar. Nunca encontré a nadie que valiera la pena, respondí honestamente. Mi corazón estaba demasiado ocupado buscándote. Después de la comida, Tadeo me invitó a dar una vuelta por la propiedad. Era un terreno de unas 2 hectáreas con el taller al frente, la casa en medio y un pequeño huerto atrás. Caminamos en silencio por algunos minutos hasta que paró debajo de un mezquite frondoso. «Papá», dijo, y noté que estaba escogiendo cuidadosamente las palabras. «Necesito ser honesto con usted sobre una cosa». Mi estómago se contrajo. «Dime, hijo». Durante todos estos años creé una imagen en mi cabeza de cómo sería mi papá biológico.
Imaginaba a alguien que me había abandonado por no querer la responsabilidad, o alguien que había muerto en algún accidente. Nunca imaginé que hubiera alguien buscándome desesperadamente. Pausó, mirando sus propias manos encallecidas. Cuando usted apareció aquí la semana pasada y me contó la verdad, mi mundo se volteó de cabeza. De repente, toda mi historia de vida ganó un capítulo que yo no conocía. Tadeo, empecé, pero levantó la mano pidiendo que lo dejara terminar. Déjeme decir todo primero, papá. Estos días han sido muy confusos para mí. Por un lado, estoy feliz de haberlo encontrado, de saber que siempre tuve un papá que me amó. Por otro lado, estoy tratando de procesar 25 años de vida pensando que era huérfano. Se volteó para encararme directamente. Usted necesita entender que don Evaristo y doña Clemencia no son solo las personas que me criaron, son mis papás verdaderos en el sentido más profundo de la palabra. Estuvieron presentes en cada momento importante de mi vida. Sentí un apretón en el pecho, pero al mismo tiempo una comprensión total de lo que estaba diciendo. Entiendo perfectamente, Tadeo, y no espero ni quiero tomar su lugar. Sé que entiende, continuó, pero necesito dejar claro que quiero construir una relación con usted, pero, respetando a la familia que me acogió, no puedo simplemente borrar 20 años de historia. Respiré hondo y puse la mano en su hombro. Tadeo, estás siendo muy sabio y muy justo. Yo no vine aquí para desestructurar tu vida, vine para completarla. Don Evaristo y Clemencia hicieron el trabajo más difícil. Transformaron a un niño traumatizado en un hombre de bien. Yo solo quiero la oportunidad de conocer quién te volviste. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Gracias por entender, papá, porque yo realmente quiero tenerlo en mi vida. Tengo tantas preguntas sobre usted, sobre nuestra familia, sobre de dónde vengo. Pasamos el resto de la tarde platicando sobre todo. Le conté sobre sus abuelos paternos que habían muerto antes de que naciera, sobre tíos que no conocía, sobre la familia Mendoza de la cual formaba parte. Él me mostró sus herramientas, me enseñó algunas técnicas de mecánica que había desarrollado, me presentó a los vecinos como mi papá, que me encontró después de 24 años. Cuando llegó la hora de irme, Tadeo me hizo una propuesta que tocó profundamente mi corazón. Papá, ¿qué tal si viene aquí cada viernes? Podríamos comer juntos, platicar e irnos conociendo poco a poco. Sería el mayor regalo de mi vida, hijo. Y hay otra cosa, dijo sacando algo del bolsillo. Era una llave pequeña dorada. Esta es la llave de mi cuarto aquí en la casa. Quiero que la tenga por si necesita quedarse alguna noche o si quiere venir a visitarme cuando esté pasando por aquí. Agarré esa llave con las manos temblando. Era mucho más que un pedazo de metal. Era el símbolo de que había sido aceptado de vuelta en la vida de mi hijo. De regreso a casa paré en una iglesia pequeña en Caborca y pasé una hora hincado en gratitud. Señor, recé, gracias por haber cuidado de Tadeo cuando yo no pude. Gracias por haber puesto a don Evaristo y Clemencia en su camino. Gracias por haberme dado un hijo tan sabio y equilibrado. Las semanas siguientes establecieron una rutina que se volvió lo más precioso de mi vida. Cada viernes, no importaba dónde estuviera, organizaba mi agenda para estar en el taller de don Evaristo. Tadeo y yo desarrollamos una intimidad gradual, respetuosa, construida sobre pláticas sinceras y momentos compartidos. Me contó sobre sus sueños profesionales. Quería expandir el taller, tal vez abrir sucursales en otras ciudades. Yo compartí mi experiencia como empresario. Ofrecí contactos en el ramo de transportes, pero siempre dejando claro que cualquier decisión sería suya. ¿Sabe, papá?, me dijo una de esas tardes. A veces miro hacia usted y veo de dónde viene mi pasión por los motores. Es como si fuera genético. De verdad es genético. Sí, hijo, tu abuelo también era mecánico. Lo heredaste de los Mendoza. Un mes después de nuestro reencuentro, Tadeo me hizo una pregunta que yo venía esperando. Papá, ¿le gustaría conocer a mi mamá?
Clemencia dice que estaría feliz de preparar una cena para presentarnos oficialmente. Sería un honor, Tadeo. Ellos merecen mi gratitud eterna. Y fue así como una noche de abril del 2022 me senté a la mesa con las personas que habían criado a mi hijo en mi ausencia. No había incomodidad, no había competencia, solo gratitud mutua y amor compartido por un joven extraordinario que había unido nuestras vidas de forma milagrosa. Atanasio, Clemencia, dijo esa noche, Tadeo está más feliz que nunca desde que usted apareció. Completó una parte de él que siempre estuvo faltando. Miré a mi hijo fuerte, sano, equilibrado, rodeado de personas que lo... y supe que Dios había hecho todo bien. Yo había perdido 24 años de su infancia, pero gané la oportunidad de conocer al hombre maravilloso en que se había transformado. Soy Atanasio Crisóstomo Mendoza. Tengo 56 años y esta es la historia más increíble de mi vida. Si quieren más historias como la mía, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Cada día traemos testimonios reales de traileros mexicanos que han vivido experiencias extraordinarias en las carreteras de nuestro país. Denle like, compartan con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguna historia. 6 meses han pasado desde esa tarde transformadora en el taller de Don Evaristo. Hoy, mientras escribo estas palabras, puedo afirmar con toda certeza que mi vida se dividió en 2 partes, antes y después del reencuentro con Tadeo, y la segunda parte ha sido infinitamente más bendecida que la primera. Nuestra rutina de los viernes se consolidó como el momento más sagrado de mi semana. No importa dónde esté, trabajando, si estoy en Sinaloa, en Chihuahua o hasta en estados más distantes, siempre organizo mi agenda para estar presente en ese encuentro semanal. Es el compromiso más importante de mi vida y Tadeo lo sabe. Lo que más me impresiona es cómo nuestra relación evolucionó naturalmente, sin forzar nada, respetando el tiempo de cada uno. En los primeros meses todavía había cierta timidez de ambos lados. Yo no sabía bien cómo actuar con un hijo adulto que había perdido durante toda la infancia y él estaba procesando la presencia de un padre biológico que siempre imaginó como una figura abstracta. Pero poco a poco fuimos descubriendo afinidades sorprendentes. Tadeo heredó no solo mi apariencia física y habilidad mecánica, sino también pequeños gestos y manías que ni yo mismo me daba cuenta de tener. Clemencia fue la primera en notarlo. Atanasio, ustedes tienen el mismo modo de rascarse la cabeza cuando están pensando, la misma forma de inclinar el cuerpo cuando examinan un motor. Una tarde memorable sucedió en junio cuando Tadeo estaba batallando para diagnosticar un problema complejo en una transmisión automática. Llevaba horas tratando de identificar la falla, claramente frustrado. Me acerqué e instintivamente empecé a examinar el equipo. En pocos minutos identificamos juntos que el problema estaba en un sensor de velocidad defectuoso. ¿Cómo supo eso tan rápido, papá?, preguntó admirado. Experiencia, hijo. Y también porque estabas mirando en el lugar correcto, solo necesitabas una segunda opinión. En ese momento sentí que finalmente estaba haciendo honor al título de papá, no solo en el aspecto emocional, sino también compartiendo conocimiento práctico. Fue en esa época cuando tomé una decisión que cambiaría completamente mi vida profesional. Durante una plática con Tadeo sobre sus planes de expansión del taller, me di cuenta de que yo podía contribuir mucho más que solo con consejos esporádicos. Tadeo, dije un viernes de julio, tengo una propuesta para ti y para don Evaristo. Diga, papá, ¿qué tal si me vuelvo socio minoritario del taller? Puedo invertir en la expansión, traer mi red de contactos de traileros y gradualmente ir reduciendo los viajes para estar más tiempo aquí. Los ojos le brillaron. Haría eso, pero ¿y su trabajo de camionero hijo después de 30 años en la carretera? Llegó la hora de bajarle al ritmo
y no hay nada en el mundo que quiera más que trabajar al lado de mi hijo. Don Evaristo, que estaba escuchando nuestra plática, se acercó con una sonrisa ancha. Atanasio, sería un honor tenerlo como socio. Tadeo siempre habla de sus ideas para mejorar el negocio. Y fue así como en agosto del 2022 oficializamos la sociedad. El Taller Pacheco e Hijos se transformó en Taller Pacheco y Mendoza, un nombre que unía las dos familias que se habían encontrado a través de Tadeo. Invertí ahorros de años en la expansión del negocio. Compramos equipo moderno, ampliamos el espacio físico y creamos un área de descanso específica para traileros. El resultado superó todas nuestras expectativas. En los primeros meses, después de la expansión, nuestro movimiento se triplicó. Los camioneros que yo conocía desde hacía décadas empezaron a desviarse de sus rutas para usar nuestros servicios, tanto por la calidad técnica como por la historia emocionante detrás del negocio. Atanasio, me dijo don Refugio, ese tráilero veterano de León que siempre me ayudó en la búsqueda de Tadeo. Ver a ustedes dos trabajando juntos es lo más bonito que he presenciado. Es la prueba de que Dios tiene planes más grandes que nuestra comprensión, pero la transformación más profunda en mi vida no fue profesional, fue espiritual. El reencuentro con Tadeo despertó en mí una gratitud tan intensa que sentí necesidad de expresarla de forma concreta. Empecé a frecuentar regularmente la iglesia Pentecostés de Magdalena, la misma que don Evaristo y Clemencia frecuentaban desde hacía décadas. El pastor Jeremías, un hombre sabio de unos 60 años, me recibió con cariño cuando Tadeo me presentó como su papá. Germano Atanasio dijo, su historia es un testimonio vivo del poder de la oración y la fidelidad de Dios. Me gustaría que compartiera su testimonio con nuestra congregación. El primer domingo de septiembre subí al púlpito de esa iglesia sencilla y conté mi historia para más de 200 personas. Hablé sobre los 24 años de búsqueda, sobre cómo nunca perdí la fe, sobre el milagro del reencuentro. Cuando terminé, no había ojo seco en la iglesia. Varias personas me buscaron después para contar sus propias historias de hijos perdidos, de familias separadas, de oraciones todavía sin respuesta. Su testimonio me dio esperanza, me dijo doña Francisca, una señora de 70 años. Hace 15 años que no tengo noticias de mi nieto, pero después de escuchar su historia voy a seguir rezando y creyendo. Ese momento marcó el inicio de un ministerio que nunca imaginé tener. Empecé a ser invitado para hablar en otras iglesias, contar mi historia en radios locales, participar en programas de televisión, siempre con el mismo mensaje: nunca se rindan de rezar, nunca pierdan la fe. Dios tiene el tiempo perfecto para cada bendición. Tadeo se enorgullece mucho de esta nueva fase de mi vida. Papá, me dijo recientemente, ver cómo usa nuestra historia para darle esperanza a la gente me llena de alegría. Es como si todos esos años de sufrimiento hubieran servido para algo más grande. Durante la Navidad del 2022 vivimos un momento que quedará eternamente grabado en Pusintusintu, mi memoria. Clemencia había organizado una cena especial invitando a parientes y amigos cercanos. Cuando llegó la hora de la oración de agradecimiento, Tadeo pidió hablar. Gente, dijo emocionado, este año fue el más especial de mi vida. No porque conseguí cosas materiales o porque el negocio creció, fue especial porque mi familia quedó completa. Tengo a mis papás, don Evaristo y Clemencia, que me salvaron y me criaron con amor. Y ahora tengo a mi papá, Atanasio, que nunca se rindió de buscarme. Pausó, controlando la emoción. Quiero agradecer a Dios por haber permitido que estas tres personas que se aman se encontraran de esta forma. No existe competencia entre ustedes, existe solo amor multiplicado. En ese momento, don Evaristo, Clemencia y yo nos miramos,
y supimos que habíamos construido algo mucho más grande que una simple reunión familiar. Habíamos creado una red de amor que había resistido al tiempo, a la distancia, a las circunstancias más adversas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo la mano de Dios en cada detalle de esta travesía. Si Remedios no se hubiera ido con Tadeo, tal vez él hubiera crecido en una familia inestable, marcada por los problemas de ella con las drogas. Si yo hubiera encontrado a Tadeo en los primeros años de búsqueda, tal vez no hubiera tenido la madurez necesaria para aceptar a don Evaristo y Clemencia como parte de la ecuación. El timing divino fue perfecto. Tadeo creció en una familia estructurada, se volvió un hombre íntegro y cuando nos reencontramos, ambos teníamos la sabiduría emocional necesaria para construir una relación saludable. Ahora, a los 56 años, puedo decir que estoy completo. Tengo un hijo maravilloso, un negocio próspero, una familia ampliada que me acogió sin reservas y un propósito de vida que va más allá de mis necesidades personales. Uso mi historia para inspirar a otras personas a nunca rendirse de sus sueños, de sus oraciones, de su fe. Tadeo está saliendo con una muchacha preciosa llamada Fernanda, hija de un ranchero de la región. Ya bromeamos sobre la posibilidad de que yo sea abuelo pronto. Cuando tengan hijos, bromeo con él. Voy a compensar todo el tiempo perdido malcriando a mis nietos. Esta historia no tiene un final porque sigue siendo escrita cada día, cada viernes que pasamos juntos, cada cliente que atendemos en el taller, cada testimonio que comparto, cada oración de gratitud que hago antes de dormir. Todo eso forma parte de un milagro en movimiento. Si estás escuchando esta historia y tienes a alguien que perdiste, alguien por quien rezas desde hace años, alguien que parece haber desaparecido de tu vida para siempre, no te rindas. Dios sabe dónde está esa persona, conoce cada detalle de su situación y tiene un plan perfecto para que se reencuentren. Mi travesía de 24 años de búsqueda terminó en un taller perdido en la Federal 15 con un abrazo que curó décadas de dolor. Tu travesía también tendrá un final bendecido en el tiempo perfecto de Dios, en el lugar que Él escoja. Como siempre digo ahora en mis testimonios, el amor de Padre nunca se rinde. La oración perseverante siempre es escuchada y los milagros de Dios pueden tardar, pero siempre llegan en la hora perfecta. M.